Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al Señor. Le damos esa bienvenida al Espíritu Santo para que podamos empezar acerca de este discipulado que estamos desarrollando cada miércoles, discipulado llamado catartizo. La función de este discipulado, como siempre se lo he dicho, es de formar. La palabra catartizo es una palabra griega que significa formar o formación, dar forma a. La Biblia dice que los ministerios son para la edificación, formación, edificación, catartizo de los santos. Y para eso es que nosotros estamos acá. Y hemos estado desarrollando en las últimas semanas, todo lo que nos están siguiendo por el YouTube de Ciudad de Jehová TV. Usted puede darle ahí clic, suscribirse, le da la campanita para que usted pueda recibir todas las enseñanzas que nosotros estamos dando en este tiempo que Dios nos ha levantado. Y hemos estado compartiendo en estas últimas semanas. Hemos estado hablando acerca de temas doctrinales que son muy fundamentales, que nos enseñan la obra completa de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué significó o qué desató que Jesús haya dado la vida por todos nosotros? Es importante que lo entendamos, porque hay gente que dice, bueno, Jesús murió por nuestros pecados. Y eso es tan, pero tan verdad, pero a la vez es tan, pero tan básico, que cuando usted dice Jesús murió por nuestros pecados y no entiende la terminología que deriva de ese sacrificio, le quitamos el poder. Y cuando a veces le vamos a compartir la fe a muchas personas, hay personas que no entienden. Y hoy en día el sacrificio de Jesús no es aceptado con tanta autoridad, o vamos a llamarlo con tanto poder, porque no se entiende lo que significó. La gente dice, bueno, murió por mí, gloria a Dios, pero no entiende que habían consecuencias de que nosotros, aunque hayamos nacido y usted no haya pisado pecado, que es imposible, toda persona que nace del vientre de su madre ya viene con consecuencias de muerte. Quiéralo o no lo quiera, el bebé más bonito, el bebé más blanquito, el bebé más de color que usted quiera, el bebé de lo que usted quiera, la niña más preciosita, ya viene con una naturaleza caída, adámica. Y en las últimas semanas hemos estado hablando de algunos términos como redención, remisión, expiación, propiciación. Y hoy vamos a hablar acerca de un término llamado justificación. Y quiero hacer un recuento rápido para todas las personas que nos están viendo y todos los que siguen acá el correlativo de estas enseñanzas. Y hablábamos en aquel tiempo, cuando hablamos acerca de la redención, entendimos que redención tenía que ver con pagar. Amén. Pagar o comprar de vuelta algo. Entendíamos que la palabra redención se aplica cuando usted es dueño de algo, lo pierde por cualquier razón y luego usted tiene que pagar nuevamente por aquello que un día fue suyo para que le sea devuelto. Y entendemos ese acto como que fue lo que hizo Dios con nosotros, que Él nos formó. Dice la Biblia que Él formó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Luego el hombre fue perdido y prácticamente fue comprado por Satanás por causa del pecado. Ahora él tenía que pagar un precio de compra nuevamente para devolverse a sí mismo lo que le pertenecía, y lo hizo a través del sacrificio de Jesús. Entendíamos lo que era redención. También se conoce como rescate, se traduce como rescate. También empezamos a hablar acerca de lo que era la remisión. Cuando dice la Escritura que Él murió para hacer remisión por nuestros pecados.
Y entendíamos que la palabra remisión es la palabra que tenía que ver con lo que es quitar. Escuchen, el acto de la remisión es básico porque es quitar el pecado, o hablamos de lo que se conoce en la teología como la amputación del pecado y la imputación. Entonces el pecado es amputado de nosotros y es imputado en Jesús, y a su vez la justicia de Jesús es amputada de Él y es imputada en nosotros. De ahí se deriva la ley que se conoce en terminología teológica como la ley del intercambio. Quiere decir que Él fue el sustituto de nosotros. Él sustituyó el lugar que nosotros teníamos que tener para poder ser librados de esa condenación. O sea, quitó nuestro pecado, Dios quitó nuestro pecado, lo puso en Jesús y quitó de Él su justicia y la puso en nosotros. Hoy vamos a hablar de la justificación, que es ese mero acto que sucedió en esa remisión. También hablamos de lo que es el término de la expiación. La palabra expiación tiene un prefijo que es ex, que significa fuera o sacar fuera o quitar fuera. Entonces esto me habla de que la expiación en los tiempos antiguos se entendía que el pueblo de Israel anualmente tenía que sacrificar un cordero, y ese cordero que sacrificaba derramaba su sangre para expiar, para quitar del pueblo de Dios el pecado, para que el Señor no los destruyese. Entonces entendemos que la expiación es cuando es quitado el pecado del hombre fuera por causa del sacrificio y el derramamiento de la sangre. Porque es importante que usted entienda esto. En la expiación hay derramamiento de sangre. Tiene que haber un derramamiento de sangre, entendiendo lo que dice la palabra del Señor, que la sangre es la vida del hombre. Entonces, cuando hay derramamiento de sangre, quiere decir que hay una vida que se está intercambiando por otra. Jesús derramó su sangre para que nosotros fuésemos lavados y fuese quitada la culpa de nosotros. Y entendemos hoy la propiciación. También hablamos del término propiciación. Rapidito, un resumen que estoy dando. La propiciación es el acto a través de ese sacrificio expiatorio, a través del cual nosotros nos hacíamos agradables delante de Dios. ¿Cuántos me entienden eso? Porque cuando nosotros pecamos, la Biblia enseña que cuando el hombre peca, el hombre se constituye enemigo de Dios. Por eso la palabra de Dios habla en Primera de Juan, cuando dice que no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo hay pecado. Inmediatamente toda práctica del mundo. Por eso es que la iglesia tiene que tener mucho cuidado en no inmiscuir las cosas de Dios con las cosas del mundo. A veces le abrimos las puertas a prácticas del mundo dentro de la iglesia, y a veces hay personas dentro de la iglesia que practican cosas que el mundo practica. Imagínense eso. Entonces dice la Biblia: no améis al mundo para que no nos constituyamos enemigos de Dios. ¿Usted sabe qué fuerte, hermano? Que usted tenga un enemigo. Si usted tiene enemigos, yo quiero decirle que hay un Dios que juró por Él mismo que te iba a defender y que te iba a guardar. Pero qué tremendo es cuando ese Dios que te dijo que te iba a defender y te iba a guardar es tu enemigo. ¿Quién te puede librar de ahí? Entonces Él nos puede librar de nuestros enemigos, pero ¿quién nos puede librar de su mano? Entonces atiéndame acá, ya entendiendo estos principios. Hoy le voy a hablar acerca de la justificación, entendiendo que este conocimiento es un conocimiento básico. Amado, yo quiero que usted me entienda esto. Esto no es profundidad. Es más, esto no es teología. Esto es fundamento cristiano básico. Esto no es para un teólogo. Esta explicación no es teológica necesariamente. Es para comprender cristocéntricamente. Es cristología lo que le estoy enseñando acá. Cristología. La obra completa de Jesús. Usted no tiene que ser teólogo. Usted no tiene que ser universitario. Usted no tiene que tener posgrado. No tiene que tener PhD.
para entender esto que le estoy hablando. Por eso es que es tan básico, que cuando usted lo entiende, usted comprende, ya entiendo ahora lo que significó la cruz, o lo que pasó allá. No es solamente que Él murió por nosotros. ¿Qué se desató en nosotros o sobre la humanidad cuando nosotros entendemos ese acto que el Padre permitió para que por amor poder librar al mundo de la muerte? Algo le quiero enseñar y quiero que aprenda esto, ya que entro en la parte de la justificación. Escuche esto, que no se le olvide lo que le voy a enseñar. Mire, el pecado en la humanidad, tiene que ser castigado por Dios. O sea, Dios está obligado por ley. Está obligado porque Él lo estableció así, a castigar todo pecado. Y yo se lo voy a demostrar más adelante, pero quiero entonces empezar con este fundamento para enseñarle lo que es la justificación. Vaya conmigo a Romanos 3:23 al 27, por favor. Romanos 3:23 al 27 dice así. Atención todo el mundo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Atienda eso. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, y a fin de que sea Él justo y el que justifica al que es de la fe. Dice la Biblia, y Él justifica, dice, y el que justifica al que es de la fe. Exactamente, al que es de la fe de Jesús. Disculpa, porque estoy leyendo acá, no estoy leyendo directo la Biblia, sino de... Dice entonces, ¿dónde pues está la jactancia? Resalte ahí la palabra jactancia. Queda excluida, por la cual, o por cual la ley, o por cuál ley, o por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Amén. Mírenme acá un momento. Escuche esto. Entendiendo lo que hemos estado aprendiendo en estas últimas semanas, yo analizaba, no con mucha determinación, sino algo básico. Es como una revelación que el Espíritu Santo me entregaba. Tan básico y tan hermoso, que cada vez que entendemos lo que es redención, lo que es remisión, lo que es justificación, lo que es expiación, lo que es propiciación, y miren que aquí dice casi todas las palabras que yo estoy enseñando, entendemos que nuestra jactancia tiene que quitarse. Por eso que el apóstol Pablo dice, ¿dónde pues está la jactancia? Porque hoy vamos a aprender nosotros que la justificación no depende de ti ni de lo que tú haces. La justificación no es por obra, sino que es por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted entendiendo esta parte, hoy comprendemos que la justificación es un acto gratuito, no cuesta nada. Ahorita en el mundo a usted le cuesta todo, usted tiene que pagar por todo. Los seres humanos pagamos por todo. Usted paga, o en un país normal, pues, también se habla de esto. En un país normal se paga la electricidad, en un país normal se pagan los servicios, en un país normal se paga por la comida.
Todo se paga, hermano. Todo tiene que pagarse. Pero lo más precioso del ser humano, que es la vida eterna o la justificación, Pablo a los romanos, recibiéndolo del Señor, enseña que es gratis. Mire esto, es tremendo lo que dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Ahora, pastor, ¿qué es justificación? Yo no sé si usted se acuerda de los tiempos donde usted estudiaba, o los que trabajan, y cuando usted estudia y trabaja, cuando usted tiene una dependencia de tiempo laboral o académica y usted falta un día, la falta tiene que ser castigada inmediatamente con que te descuenten el día de trabajo o con que te quiten la nota del evaluativo de ese día. Si usted necesita recuperar la nota o usted no quiere que le descuenten el día de trabajo, si usted llega diciendo, no, yo me sentía mal, si usted humanamente le llega a su jefe y le dice que tenía un dolor, un malestar, o le dice al profesor que estaba muy mal, si usted no lleva un justificativo médico, toda la defensa o toda la razón que usted pueda tener pierde validez. ¿Por qué pierde validez? Porque usted no puede acreditar, tiene que haber una institución que avale la verdad que usted está diciendo. No sé si yo me estoy explicando acá. Entonces usted va a un médico, el médico lo chequea, le da un récipe que usted puede llevar como justificativo para que usted pueda ser exonerado y el día no se lo descuenten o usted no le falte esa nota en el evaluativo final. Amén. Entonces, la justificación bíblica o la justificación de nuestro pecado natural no viene a través de nuestras obras o no viene a través de nuestro comportamiento. Yo le acabo de enseñar que si aquí en la tierra usted tiene que ser avalada, la verdad de usted tiene que ser avalado por una institución delante de Dios. Empecé diciéndole que Dios tiene que castigar. Mire, si el Señor no castiga el pecado, Él sería un Dios injusto. Y la Biblia dice que Él no hace acepción. Amén. La Biblia dice que Él es un Dios justo. Lo que se merece Él, se merece este también. ¿Cuánto me entienden? El Señor nunca va a violar su justicia. Todo pecado tiene que ser castigado y tiene que tener consecuencia eterna. Desde la desobediencia de Adán y de Eva, esto fue así. Ahora, en el tiempo de hoy día, nosotros, ¿cómo podemos justificarnos? ¿O cómo la humanidad se podía justificar delante de un Dios perfecto que lo sabe todo? Usted se puede justificar a lo mejor delante de un hombre y engañarlo. Pero ¿cómo el hombre puede, a través de cualquier cosa que diga o a través de la mentira, cómo puede justificarse delante de Dios, que es el que conoce tus pensamientos? Usted me está viendo aquí ahorita y Dios sabe lo que usted está pensando. Dios sabe lo que hay en su corazón. Dios sabe lo que hay en su meditación. Dios sabe que usted está aquí ahorita pensando, ay, ¿esto cómo es? Y de repente agarra y se va. Y si viene otra vez, estoy en el discipulado. Él sabe todo. Todo. ¿Cómo nosotros podemos justificarnos ante un Dios que lo sabe todo? ¿Sabe qué? Nunca nos podremos justificar. Pero el amor del Señor es tan grande hacia nosotros que Él dijo, ellos no se pueden justificar porque el ser humano no puede justificarse porque ya el ser humano pecó. Después que nosotros hemos pecado, ya nosotros perdimos toda virtud de verdad que la teníamos antes que Adán pecara, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Adán fue hecho como Dios dentro del huerto del Edén e iba a gobernar el Edén como si el mismo Dios estuviera allí, con el mismo poder, no con el mismo poder, con parte del poder, con parte de la facultad
de Dios. No sé si usted me está entendiendo. Pero cuando Adán y Eva pecan, ellos pierden todo. A partir de ese día, Adán no se podía justificar. Es más, hay un evento que sucede cuando ellos pecan. Dice que inmediatamente se ven desnudos. Y ellos salen a hacerse una especie de trajes con hojas. Y cuando inmediatamente ellos se esconden, el Señor los llama y le dice: ¿dónde están? No, que me escondí porque oí tu voz y tuve miedo. Y esto es tremendo. Cuando ellos salen, ellos tienen ropas hechas con hojas. Y esto es tipología de ellos queriendo justificar su vergüenza delante de Dios. ¿Será que Dios no podía ver por detrás de esas hojas lo que había en ellos? Su desnudez, su vergüenza. Porque el pecado trae vergüenza. Cuando usted lo agarra en un pecado, en una mentira, lo primero que viene sobre usted es vergüenza. Cuando usted lo agarra en un engaño, lo que viene sobre usted es vergüenza. Y ellos tuvieron vergüenza y se taparon con sus hojas. Y eso no les hizo a ellos, no les quitó la culpa. El Señor mandó a hacer trajes con animal. Ya desde ahí empezamos a ver lo que era la expiación. Porque con el cuero de animal, ellos se hicieron un traje. Y para que ese cuero estuviera ahí, tuvieron que haber sacrificado un animal. Ya de ahí estamos viendo cómo el sacrificio tenía que estar en medio para que nosotros fuésemos justificados delante del Señor. Amén. Entonces, en pocas palabras, para que usted me entienda, ¿qué es justificación desde el punto de vista bíblico? Ya se lo enseñé desde el punto de vista terrenal, ahora se lo enseño desde el punto de vista bíblico. Justificación desde el punto de vista bíblico sencillamente es cuando una persona cree en Jesús y en su sacrificio, Dios lo declara legalmente justo ante Él y lo trata como justo. O sea, cuando una persona cree en el sacrificio de Jesús, en lo que Él hizo, y reconoce ese sacrificio, y reconoce que a través de ese sacrificio Él es librado, inmediatamente Dios, o sea, Dios Padre, lo declara legalmente justo ante Él. ¿Usted se acuerda cuando usted llevaba el permiso que lo justificaba y decía: bueno, dele, puede pasar, puede volver a presentar la prueba? Jesucristo es el único justificatorio, o es la única justificación que viene o que Dios va a tomar en cuenta. Míreme para acá, el día del juicio final, el día del juicio de las naciones, el día del juicio de la iglesia, el día de la eternidad. Lo único que va a hacer que nosotros lleguemos al Padre, lo único que nos va a justificar del pecado que venimos nosotros arrastrando de Adán, y aún el pecado que formamos acá en la tierra, se llama Jesús. Entonces la justificación es por fe y es gratuita. Lo dice Romanos 3:23, lo estaba leyendo, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces ya entendemos que esa justificación yo no me la puedo ganar. Y cuando usted entiende que usted no se puede ganar la justificación de Jesús, ya eso empieza a soltar nuestra jactancia. Porque si la justificación costara un dinero, solamente pudiera comprarla el que tiene dinero. Y el que no tiene dinero no puede acceder a la justificación. Y el que tiene dinero se jactaría de decir: yo tengo dinero para comprar la justificación. Por eso pretender, escúchenme acá, miren, pretender, y aquí es donde está la abominación del acto post-morte. Mírenme acá y atienda. Del acto post-morte. Cuando una persona se muere, la Iglesia Universal dice que se puede hacer 9 noches para lograr que nosotros en cierta manera seamos justificados y podamos llegar al Padre. Si esto fuese así, la expiación, la remisión,
la propiciación, la redención y la justificación no sirven para nada, entonces yo tendría que decir que el sacrificio de Jesús fue en vano, no sirve para nada. Jesús fue un pobre hombre que murió y está muerto ya. Si yo pretendo que luego de mi muerte yo puedo acceder al beneficio de la justificación de mis pecados a través de una misa y a través de un rezo, a través de un novenario, a través del rezo del rosario que llaman, entonces yo entiendo que Jesús no hizo nada. ¿Para qué adoramos a Jesús? No hay poder en Jesús. Pero ¿sabe qué? No es así. Todos los que estamos aquí y hemos creído en ese poder sabemos que hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús, sencillamente. Por eso es que tenemos que aprender esto, hermano. No podemos ser justificados por ninguna otra causa. Usted sabe que hay personas que dicen, atiéndame esto por favor, hay personas que dicen que existen muchísimas religiones. Existen muchísimas religiones. Y yo escuché una posición que yo, aunque es un poquito a la primera vista controversial, me gusta mucho. Dicen que, de hecho, en la India que existen más de 1000 y pico de religiones, y yo no sé cuántos, el budismo, el hinduismo, los musulmanes, tantas religiones que existen en el mundo. Y hay una posición que yo la apoyo que dice que no existen muchas religiones, solamente existen 2 religiones. Y cuando yo lo escuché, inmediatamente me llamó la atención, pero después lo entendí y lo acepté. No existen muchas religiones, solamente si usted se pone a ver existen 2 religiones: por gracia y por obras, más nada. La mayoría o todas las religiones que no son la cristiana, la cristocéntrica, como Jesús, como el único medio de justificación, de ahí para abajo, todas las religiones son por obra. Si yo ayudo al necesitado, soy un pan del cielo. Si yo hago buenas obras, me estoy ganando la eternidad. Usted le pregunta a un musulmán, usted le pregunta a un testigo de Jehová, usted le pregunta a cualquier persona y le van a decir, y usted le pregunta, si tú mueres hoy, ¿cómo haces tú? ¿Tienes garantizada la eternidad? Y ellos dicen, sí. Y usted le pregunta, ¿por qué? Porque nosotros somos buenos, porque hacemos buenas obras y porque vivimos, escuche, vivimos en obediencia, cumpliendo plenamente la palabra del Señor. Nosotros leemos las Escrituras, nosotros oramos, nosotros hacemos, cumplimos, leemos. Eso se llama obras. Pretender que porque yo cumplo la palabra de Dios, pretender que porque yo hago algo me da el mérito de justificar mi vida e ir a la vida eterna, se llama obras. Y la Biblia dice que la salvación no es por obra, sino por fe, para que nadie se gloríe, para que no haya jactancia. Cuando usted entiende, ahora usted le pregunta a un cristiano, y ahora a partir de hoy, si usted se lo preguntan, y todos los que nos están viendo te preguntan, ¿por qué sabes tú que tú eres salvo? Porque yo creo en el sacrificio que hizo Jesús por mí. No tengo yo que ser perfecto en esta tierra. Yo creo en Él. Creer en Jesús, creer que Él resucitó de los muertos, creer que Él está vivo, creer en esa resurrección y en ese sacrificio, a mí me da el derecho, me justifica, me quita la culpa, me quita el peso del castigo de Dios y me lleva a heredar la vida eterna. Ahora entraría inmediatamente la controversia, porque hay una posición que dice entonces, o sea, que con solamente yo creer, ya yo soy
salvo de la condenación, soy justificado inmediatamente de la condenación por creer. Escuche, si somos justificados, pero, ¿qué sucede? La justificación te abre el camino para que podamos heredar vida eterna, para que podamos alcanzar la eternidad con el Señor, para que el castigo de Dios no nos alcance. Pero mientras nosotros vivamos en esta tierra, tenemos que vivir como esta palabra dice que tenemos que vivir. No nos podemos apartar de aquí, pero lo primero que tenemos que hacer es vivir, creer, reconocer en el sacrificio que Jesús hizo. ¿Y cómo se lo demuestro? Cuando Cristo iba a morir, tenía a dos ladrones, uno del lado y el otro del otro lado. El del lado izquierdo le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de aquí y bájanos a nosotros. Inmediatamente el del otro lado le dijo: cállate, porque nosotros no merecemos este castigo. Él ahí habló lo que yo le acabo de enseñar. La paga del pecado tiene que tener castigo. O sea, nuestro castigo no lo merecemos porque es nuestro pecado. Pero este hombre, ¿qué ha hecho? E inmediatamente él fue justificado en ese momento, segundos, minutos antes de morir. Porque le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que hoy mismo estarás conmigo. Este hombre ya no tenía tiempo para cumplir esta ley, pero tuvo vida eterna porque fue justificado por fe, gratuitamente. No le costó nada, no tuvo que cumplir ley. Nosotros que seguimos viviendo hasta el día de hoy, necesitamos cumplir la ley de no pecar. Entiéndalo. Tenemos que vivir una vida en santidad, pero ya hemos sido justificados. Por eso el día que usted peca, usted no pierde salvación si usted en su corazón no hay perversión de vida de pecado. Cuando usted peca, inmediatamente usted dice: ay, pequé, Señor. Inmediatamente se activa la justificación que dice: ya eres de los míos porque sigues creyendo en Jesús. Pero si usted peca y dice: ay, no me importa, ay, no me ha pasado nada, esa persona sí tiene problemas, porque no ha entendido y no ha valorado la justificación gratuita. Dios te la da sin que tú hagas obras, sin que tú te la merezcas, pero es tan santa que hay que cuidarla. ¿Cuántos entienden esa palabra en esta hora? Por eso la palabra del Señor, escuchen, porque hay personas que dicen: bueno, ya no se pierde la salvación. Hay debates teológicos donde hablan acerca de que la salvación se pierde, y le hacen preguntas a la gente: ¿se pierde la salvación? ¿Cómo la tengo? Después que la tengo, ¿cómo la pierdo? E inmediatamente mucha gente no comprende el verdadero sacrificio, hermano, o lo que encierra esa salvación que nosotros hemos recibido de parte del Dios Todopoderoso. Pues le digo algo, y entiéndame, para que no usted vaya a caer en alguna de estas doctrinas falsas. Entiéndame, por favor, de que nosotros somos justificados una vez y para siempre, y de allí somos llamados a vivir en santidad. Santidad no es perfección. Santidad es apartarse cada día de aquello que contradice la ley, que contradice los mandamientos de no pecar. No sé si usted me está entendiendo acá. Es tan hermoso que es gratis y es accesible para todos. Es tan hermoso, ¿sabe qué? Solamente entender el hecho de que nuestros pecados fueron quitados en el momento que yo creí. Eso me da a mí acceso a la salvación gratuita. Nadie puede hacer nada. Ya Jesús lo hizo todo. Todo sacrificio que yo haga en esta tierra es en vano.
Toda promesa que usted pague en esta tierra es en vano, porque ya fuimos justificados gratuitamente. Tenemos un boleto, tenemos un pase que nos exonera del castigo. Termino con esto. Escuche esto. La justificación por fe en Cristo hizo que Dios tomara nuestro pecado, lo juntara en Jesús y lo lanzara en el mar de su ira. Usted sabe que, mírenme para acá y con esto finalizo. Usted sabe que la maldad nuestra, nuestro pecado, fue tomado y fue colocado en el cuerpo de Jesús. Y usted sabe que el Padre desató el mar de su ira sobre su Hijo Jesús. Toda la ira y el furor que tenía que venir sobre usted y sobre mí ya no vendrá. ¿Sabe por qué? Por la justificación. Por eso es que usted ve que en el Antiguo Testamento Dios enviaba calamidades al mundo. Hoy en día no es así, y hay mucha gente que todavía no lo entiende. Hay gente que dice: no, esto que está pasando es porque Dios está trayendo esta maldad y va a alcanzar al pueblo, al cristiano. Míreme acá un momento. Hay cristianos que les está pasando algo, inmediatamente dicen que eso es porque hay algo malo que están haciendo. No, ya Dios no va a mandar juicio, escuche, sobre las personas que a lo mejor cometan pecado si ya han sido justificados. Yo no sé si usted me entiende. Ya el pecado que va a venir es el pecado de que si se muere en pecado es que usted no valoró la justificación y va al infierno. Pero Dios no te va a mandar una enfermedad porque tú te apartaste de ser cristiano. Eso es falso, hermano. Hay hermanos que dicen: no, él se apartó, él se enfermó porque un tiempo estuvo de cristiano y después no, ya no es así. Ya no es así, porque hemos sido justificados de la ira y del furor de Dios. Si esa persona muere, escuche, va al infierno. Se enfermó porque hay tantas cosas que más profundas yo le pudiera explicar a ustedes este tipo de enseñanza. Pero quiero que entendamos que la justificación de Cristo nos libró a todos de todo el furor que iba a venir sobre nosotros. El Señor Jesús fue lanzado en el mar de la ira de Dios por causa de nosotros. Usted sabe lo que dice el libro de Miqueas. Miqueas 7, 18 al 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad, que no olvida el pecado del remanente de su heredad? Mire lo que dice acá: no olvida pecado. Ya conmigo, Dios no olvida pecado. Amado, la única forma que el pecado no te alcance y que la ira de Dios no te alcance es que tú seas justificado. Si usted es justificado y pone su fe en Jesús, míreme acá rapidito, que esto es crucial. Si usted pone su fe en Jesús, usted es justificado a través de su sacrificio y ya la ira no vendrá sobre ti porque ya vino sobre Jesús. Pero si no eres justificado, la ira del Señor te va a alcanzar. La ira, porque esa ira tiene que venir sobre alguien. Y si no viene sobre Jesús, que ya lo hizo a través de tu justificación, va a venir sobre ti si no te arrepientes. ¿Alguien me entiende esto? Entonces escuche. Dice que no olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque aunque el mundo pecó, Él dijo: aunque pecaron y estoy enojado contra ellos, no lo voy a tener siempre en mi corazón, sino que voy a enviarles al Salvador, al Cordero de Dios. Yo no sé si usted está aquí en esto. No sé si está aquí en este negocio o está allá. Mira acá que le conviene esto. Mire, ya estoy terminando. Entonces dice que Él no retuvo para siempre su enojo. Por algo envió a su Hijo. Ahora dice: porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Él va a echar nuestros pecados en el profundo del mar. Cuando nosotros fuimos justificados por Jesús, Él tomó nuestros pecados, los puso
sobre Jesús y lanzó la ira, el mar de su ira sobre Jesús. Allá fue Jesús. Por eso es que dice la Escritura que Jesucristo, antes de subir, primeramente descendió a las partes más bajas del infierno, de la tierra. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no descendía y el mar de la, vamos a llamarlo, de la ira de Dios no venía sobre Jesús, la humanidad no hubiese sido redimida. Y el pecado todavía estuviera en nosotros. Y la calamidad viniera sobre nosotros. Donde hay pecado, mire esto, tiene que venir la ira de Dios. Y eso va a ser destruido. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Jonás? Dice la Biblia que cuando él estaba huyendo, y de hecho Jesús se compara con Jonás. En Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo de Dios estará en el corazón de la tierra. ¿Cuántos se recuerdan que Jonás en un momento sube a un barco para tratar de desviarse y viene una tempestad? Y para que el barco no se hundiera y la calamidad no viniera sobre ese barco, ¿qué tuvieron que hacer? Lanzar a Jonás al agua. Mire lo que dice Miqueas, dice, Él tomó nuestros pecados y lo echó a lo profundo del mar. Si Jonás permanecía en la barca, el juicio venía sobre esa barca, porque donde había pecado tenía que venir juicio. Jonás tuvo que ser lanzado. Si Jonás fue lanzado, fue librado, fue justificado ese barco, porque ahí había pecado. Eso fue lo que hizo Jesús sobre nosotros. ¿Sabe que yo siempre comparo el mundo con un barco que se está hundiendo? Todo el pecado, este barco se va a hundir, esta tierra se va a terminar. Hermano, escuche, cielo y tierra pasarán, a la tierra le queda poco tiempo, pero toda aquella persona que reconoce a Jesús, que cree en el sacrificio, no tiene que hacer más nada, no tiene que ser evangélico, no tiene que ser nada, solamente por creer en el momento exacto, ahí viene la justificación. La teología no nos da justificación, los seminarios son buenos, no nos dan justificación, venir a la iglesia los domingos no nos da justificación, nos justifica creer, ninguna obra. Mire, nosotros no somos salvos por nuestras obras, pero sí somos salvos por la obra que Jesús hizo. ¿Y por qué nuestras obras no son aceptas? Porque aunque usted sea la persona con mejores obras en esta tierra, ya usted y yo somos pecadores. Hay una naturaleza de pecado, o sea que el sacrificio no es acepto, porque siempre va a tener pecado. Pero la Biblia dice que Jesús no pecó. Por causa de ese no pecar es que a Él se le da la autoridad. Mire, María pecó, los apóstoles pecaron, los ángeles, todo, absolutamente todo en esta tierra, todo lo creado pecó, todo lo que el mundo venera pecó. Por lo tanto, la humanidad jamás será justificada por las imágenes, por los rezos, por los cultos, por las obras, porque todo lo que hay entre cielo y tierra está perdido de pecado. Jesús no pecó, por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso que a través de Él somos justificados plenamente, y ya la mancha de nuestro pecado no está, y tenemos acceso a esa vida eterna. Ese es el mensaje más hermoso que podemos decir a la gente. No tienes que hacer nada, tienes que creer. Yo siento que no valgo nada porque he matado a mucha gente. Tienes que creer y eres justificado de esa muerte. He sido el hombre más bueno del mundo. Tienes que creer. Mi abuela es un pan de Dios. Tienes que creer. Yo conozco una persona que no le hace mal a nadie. Tienes que creer para ser justificado, porque nada nos puede hacer acceso delante de Dios sino creer en el sacrificio de Jesús. La justificación por fe para tener vida eterna. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje más hermoso que usted puede aprender, y le pedimos que usted atesore esto, lo aprenda y lo comparta con todos. Si este mensaje sé que te ha impactado y te ha bendecido, compártelo ahí en las redes sociales, dale suscribirte en YouTube,
dale me gusta, dale a la campanita, compártelo, porque estoy seguro que es tiempo de aprender esta enseñanza muy hermosa para que el mundo pueda creer en el sacrificio. Uno de los pecados más grandes de la humanidad, ¿sabe cuál es? El orgullo. Pero cuando nosotros recibimos un mensaje como este, todo orgullo y toda jactancia se cae. Dios te bendiga. Te habló el pastor Leomar García del Ministerio Apostólico Profético Ciudad de Jehová, Venezuela.